Vamos a resolver en los próximos videos 4 problemas en los cuales vamos a plantear utilizando, formulando modelos matemáticos simples, sí, pero siguiendo, la línea teórica que hemos planteado en el video anterior. Entonces, vamos a encontrarnos con situaciones reales a partir de las cuales nosotros vamos a tener que, proponer una estructura matemática que pueda realizar predicciones acerca de ese suceso de la vida real que se nos presenta. Entonces, el primer problema es el siguiente. Dice: un camionero sale de viaje. La primera mitad de la distancia viaja a una media de 80 km por hora y la segunda mitad a una media de 120 km por hora. Y la pregunta que se nos hace es: ¿cuál es la velocidad media del viaje completo? Entonces, en muchas situaciones que parecen simples, o es muy común tender a hacer una cuenta que dé una respuesta rápida. Entonces uno dice 80 el primer tramo, 120 en la segunda mitad, son dos mitades. Entonces digo, 80 más 120, eso da 200, dividido 2, 100. Bueno, la velocidad media es 100. Y eso no está bien, ese número no es el resultado. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente uno queda bien si da una respuesta rápida, ¿sí? Eso sucede no solo en los problemas simples, sino sucede mucho más de lo que uno querría en ingeniería, ¿sí? Que se plantea un problema y alguno que, se la da de genio, entre comillas, dice: entonces se hacía así, y después le está errando, como a las bochas, ¿sí? Entonces, nunca está de más tomarse un tiempo para pensar y razonar cómo son las situaciones que se nos presentan, porque es muy fácil equivocarse dando una respuesta rápida, porque uno se olvida o pierde alguna parte del problema y resuelve las cosas mal, ¿cierto? Entonces, lo primero de esto es decir, habla de velocidad media, dice, pide cuál es la velocidad media. Entonces, ¿qué conoce uno de la velocidad media? Conoce una fórmula. La velocidad media es espacio recorrido sobre tiempo transcurrido. Eso uno lo aprende en el colegio secundario, ¿sí? O sea, espacio sobre tiempo igual velocidad. Es una velocidad media, no una velocidad instantánea, sino una velocidad media de un viaje en cierto espacio recorrido. Entonces, esa es la fórmula que uno conoce, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro modelo matemático. Velocidad media es espacio recorrido sobre tiempo transcurrido. Algo muy simple, un modelo muy simple, es una fórmula, sí. No obstante, esa es la fórmula que nos permite resolver el problema y nos permite hacer cuentas y obtener resultados matemáticos con esos datos que tenemos. Entonces, los datos que tenemos son que el viaje uno puede dividirlo en dos partes, ¿sí? La distancia, no sabe uno cuánta distancia recorrió, pero sí que se divide en dos partes. Entonces, a esa distancia podemos llamarla X, ¿sí? Ese es el espacio recorrido, espacio total, la distancia X. Entonces, X sobre 2, la primera distancia, viajó a 80 km por hora y la segunda mitad de la distancia viajó a 120 km por hora. Esa segunda mitad también es X sobre 2. Entonces, eso es porque uno no dice acá en ningún lado como dato cuál fue realmente el espacio recorrido y nosotros le asignamos un valor X, un valor que puede ser, es desconocido, ¿no? Entonces, no sabemos el tiempo tampoco y sí sabemos la velocidad del primer tramo y la velocidad del segundo tramo. Entonces, yo podría en esta fórmula completar esta parte, velocidad media, y esta parte, ¿sí? Y tener dos fórmulas, ¿sí? Entonces, yo podría decir, en el tramo 1, digo, la velocidad media es 80, el espacio recorrido dijimos X sobre 2, porque no conocemos el espacio total, le llamamos X, y el tiempo que tardó, T1, ¿sí? El T1 es el tiempo que tardamos en recorrer la mitad del camino. La otra fórmula para... acá está resuelto esto. En realidad lo que se hizo es despejar el tiempo. Entonces uno dice el 2, pasamos el tiempo 1 multiplicando, el 2 que está dividiendo acá, ahí quedó. Entonces T1 es X sobre 160, el tiempo que transcurrió la primera mitad del viaje. Entonces acá tenemos una ecuación que nos relaciona el tiempo con la distancia total, que es X, que es lo que nosotros asignamos al principio. Como dijimos, teníamos otra fórmula, el tramo 2 es, la velocidad media es 120, el espacio recorrido es X dividido 2, y T2 es el tiempo
transcurrido, ¿sí? Entonces uno puede hacer la misma cosa, ¿sí? El mismo despeje y despejar T2 en función del espacio total del viaje, digamos, la distancia total. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es la velocidad media del viaje total. Entonces, esa velocidad media del viaje total será la distancia total, o sea, x, dividido el tiempo total, t1 más t2. T1 es el tiempo del primer tramo, la primera mitad, y t2 el tiempo de la segunda mitad. Entonces, x sobre t1 más t2 nos dará la velocidad media deseada. Reemplazamos x, bueno, lo dejamos como está, t1 y t2, reemplazamos acá por x sobre 160 más x sobre 240, y luego podemos hacer una cuenta, y acá fíjese que la x multiplica en el numerador y multiplica también en el denominador, entonces yo la voy a poder simplificar sabiendo que la x no es 0, ¿sí? Es una distancia mayor que 0, entonces fíjese acá podría sacar factor común, o directamente acá hace directamente la suma de estos dos cocientes, hace el común denominador y hace una suma, y podemos simplificar las x y el resultado es 96 km/h, que es la velocidad media del viaje completo.